Gloria al nombre del Señor, queridos amigos, queridos hermanos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Les saluda a su amigo y servidor Raimundo Rojas con la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les saludo desde aquí, desde Modesto, California, y ya estamos prestos ya para hablar de la palabra de Dios, para seguir estudiando. Seguimos con el tema. La lección número 27 es la continuación de la lección número 27. Y hoy vamos a estudiar acerca de las consecuencias de la idolatría. Las consecuencias que acarrea la idolatría. Qué importante es que nosotros conozcamos lo que Dios dice a través de su palabra. Porque a veces nos basamos solamente en lo que oímos de alguna persona. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, ahí nos damos cuenta, ahí podemos entender que Dios nos revela su voluntad para vivir una vida sobria, justa y piadosa delante de Él. Y así tener herencia con los santificados, con los santos. Entonces quiero enviarles un saludo a todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Es la continuación del tema huyendo de la idolatría. Hoy vamos a estudiar acerca de 3 graves consecuencias que acarrea la idolatría. Y antes de dar inicio, quiero invitarles a que oremos y que el Señor nos dé la dirección correcta. Que el Señor nos abra el entendimiento y a la misma vez que me dé las palabras adecuadas para poder enseñar correctamente, como dice la palabra del Señor, sin añadirle ni quitarle. Oremos. Señor bendito, en esta hora, Padre amado, estamos en tu presencia, Rey de Gloria. Agradecido, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado, Señor Jesús. Recibe toda gloria, Padre eterno. Recibe toda la honra, bendito Jesús. Porque así como le abriste el entendimiento a tus discípulos para que comprendiesen las Escrituras, así queremos rogarte en este momento, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Ayúdanos a entender bien este tema, Señor, atesorarlo en nuestro corazón, para asimismo, Señor, aplicarla y que tú te agrades, Señor, en nuestro caminar, para que un día podamos verte cara a cara tal como tú eres, siendo obediente siempre a tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es un Dios justo, santo y maravilloso. Antes de entrar en el tema, quiero pedirles, aquí terminando, después de que termine el tema, nosotros tenemos oración aquí en el templo. Y yo quiero pedirles a ustedes que se unan a la oración por la situación que se está viendo a través de todo el país, es prácticamente todo el país aquí en Estados Unidos. Dios tenga misericordia de la gente, Dios los ayude a reaccionar, a pensar bien en lo que están haciendo, porque este es un país maravilloso para vivir, es un país hermoso, pero desgraciadamente cuando empieza la violencia, cuando empiezan a destruir las cosas, pues no solamente destruyen las cosas materiales, sino que también hay mucha gente que está siendo afectada, muchos heridos, otros arrestados, y vamos a orar para que todo vuelva a la normalidad, que Dios ponga su mano de poder y las cosas se arreglen para bien de toda la nación. Aquí no se trata de unos cuantos, aquí se trata de toda la nación. Así es que gracias por unirse a la oración. De antemano les agradezco. A las 7 en punto vamos a empezar la oración, a las 7 de aquí de California. Bien, entonces, entrando en el tema, recuerde que estamos estudiando el tema es huyendo de la idolatría. Y el versículo base lo estamos tomando del libro de Primera de Corintios, o la epístola del apóstol Pablo, Primera de Corintios 10, 14
donde nos dice el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, amados míos, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Por eso el tema le titulé así, huyendo de la idolatría. Y ya estudiamos entonces 2 clases de idolatría. Una de ellas está en Levítico 26:1, que es el postrarse ante imágenes. O sea, el Señor lo prohíbe. Dios prohíbe que nos postremos ante las imágenes o esculturas hechas por manos de hombre. Y se los leo nuevamente para traerlo a memoria y poder entrar en el tema de hoy, las graves consecuencias que acarrea la idolatría. Dice así, Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura. Esto es lo que Dios dice, no haréis, no van a ser para ustedes ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, la primera clase de idolatría que estudiamos es que la misma palabra de Dios, el mismo Dios, nos prohíbe postrarnos ante las imágenes o esculturas hechas por los hombres. Esto ya le dedicamos un tiempo y estudiamos. Esta es la primera clase de idolatría que estudiamos. La segunda clase de idolatría que también estudiamos la semana pasada es aquella donde Dios nos prohíbe rendirle culto a las criaturas. Y hablábamos enfocándonos en María, que fue una gran mujer que el Señor la escogió, pero la Biblia nunca nos menciona que le rindamos culto, que nos postremos ante ella. Nunca nos dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces no podemos rendirle nosotros culto a ninguna criatura. Y les citaba el caso de Cornelio cuando se postró ante Pedro, ante el apóstol Pedro. Y Pedro dijo, no, levántate porque yo mismo también soy hombre. Pedro reconoció que él no merecía ningún reconocimiento, mucho menos que se postrara Cornelio para adorarle a él. No. Entonces Dios nos prohíbe. La segunda clase de idolatría que estudiamos la semana pasada es Dios nos prohíbe rendirle culto a las criaturas. Y esto donde lo podemos encontrar en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces el Señor nos prohíbe por su palabra que nos postremos ante las imágenes, ante las esculturas hechas por hombre, pero también nos prohíbe honrar y dar culto a las criaturas. Llámese Guadalupe, llámese María, llámese como le quiera llamar, Dios prohíbe. Citaba también acerca de algunos ejemplos donde ahora hay apóstoles que quieren que sus feligreses les rindan culto ahí, los pongan en alto. Eso está prohibido por Dios. Está bien darle un reconocimiento, honrarles, respetarles, amarles, pero nunca darle adoración a ninguna criatura. Porque lo primero que aquella criatura debe hacer es reconocer que Él no merece nada. El que todo lo merece es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él es digno de toda adoración. Entonces les recuerdo, haciendo un resumen de las 2 clases de idolatría que ya estudiamos. La primera es, Dios nos prohíbe postrarnos ante imágenes y esculturas hechas por el hombre. Ninguna piedra pintada, nada de eso podemos tenerla en casa para postrarnos y adorarle. Eso está prohibido por Dios. Si usted va a un lugar y los demás ve que se están postrando ante una imagen, ante una escultura hecha por hombre, y usted lo hace, usted está faltando
al respeto a Dios. Está usted violando lo que dice su bendita palabra, lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted tiene que cuidar eso, cuidar con celo lo que Dios le ha confiado. Bien, ahora vamos a estudiar entonces, continuando con la lección número 27, las graves consecuencias que acarrea la idolatría. Y para ello vamos a estudiar 3 de esas graves consecuencias que acarrea la idolatría. El desobedecer a Dios de por sí trae consecuencias, pero una de las cosas que más aborrece Dios es la idolatría, que nosotros andemos idolatrando cosas que Él prohíbe. Les digo, estoy citando solamente 2 clases de idolatría, pero hay otras más. Por citarle alguna otra, la avaricia, dice que la avaricia es idolatría. También la glotonería. La glotonería es idolatría. Todo eso, no tengo ahorita el tiempo como para ver todas las clases de idolatría, pero en el futuro estaremos estudiando otras más. Pero quiero que con estas 2 clases, o creo que con estas 2 clases de idolatría que hemos estudiado, que son las más importantes, aprenda usted a someterse a la palabra de Dios, a agradar a Dios con su forma de arrepentirse al escuchar la palabra. Y si usted está idolatrando criaturas, o usted está idolatrando imágenes o esculturas, pues va a haber consecuencias si usted, una vez que tiene el conocimiento, no renuncia a eso, no huye de la idolatría, va a haber consecuencias. Y voy a hablar de 3, decía, 3 consecuencias graves que acarrea la idolatría. La primera consecuencia grave que acarrea la idolatría es que la idolatría lo lleva a uno a la ruina, y eso le sucedió. Yo quiero que si usted tiene su Biblia, ábrala en el Salmo 106. Salmo 106, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida, lo que el Señor le dijo, que ellos destruyeran todo lo que había en esas ciudades donde entraban, en esos lugares, en esa tierra donde ellos iban conquistando, que destruyeran todo, que no dejaran nada, tiraran, derribaran sus imágenes, acabaran con todo. Pero mire lo que sucedió. Dice así la palabra del Señor, Salmo 106, versículo 34 en adelante. Entonces, la primera consecuencia grave que acarrea la idolatría es que lo lleva a uno a la ruina. El idólatra se va a la ruina. Y oiga esto, lo que dice la palabra de Dios. Destruyeron a los pueblos, les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Los ídolos a los que ellos debieron destruir fueron causa de la ruina del pueblo de Israel, porque no destruyeron a los pueblos que Jehová les había mandado, sino que sirvieron a los ídolos de ese pueblo y fueron causa de su ruina. ¿Qué acarrea la idolatría? Primera consecuencia grave que acarrea la idolatría es la ruina. Ruina. Ahora, ¿qué clase de ruina? Ruina espiritual, porque nos aleja de la comunión con Dios, por cuanto estamos desobedeciendo y estamos idolatrando lo que Dios prohíbe. Nos arruina espiritualmente, nos arruina moralmente, físicamente, nos arruina también, porque ustedes saben, cuando Dios se aleja de nosotros, ya nuestra vida no es la misma que cuando estamos en comunión con Él. También provoca la ira de Dios. Y quiero continuar la lectura donde dice, versículo 37, dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. O sea, toda la idolatría que había en los pueblos, todo el sacrificio que hacían esos pueblos era sacrificado a los demonios y no a Dios, como nos dice también en el libro de Corintios el apóstol Pablo. Dice,
y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos les oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. El Señor es paciente, el Señor es bueno y quiere que huyamos de la idolatría. Porque en la idolatría, estamos estudiando la primera consecuencia grave que acarrea la idolatría, es que nos lleva a la ruina espiritual, a la ruina moral, a la ruina física. Imagínense qué clase de moral tenían ellos una vez que se entregaban a la idolatría, cuando sacrificaban ya a sus propios hijos, derramaban la sangre de sus hijos ante los ídolos de esos pueblos que ellos no destruyeron. Cuando el Señor les había dicho que los destruyeran sus ídolos, rompieran, hicieran pedazos sus ídolos, pero lejos de hacerlos pedazos, lejos de apartarse de la idolatría, dice que ellos se contaminaron. Tenga mucho cuidado, por favor. Primera consecuencia que acarrea la idolatría es que lo va a llevar a la ruina si usted se hace idólatra. He oído de algunas personas que dicen, yo serví a Dios por muchos años, pero me di cuenta que estaba equivocado y ya regresé otra vez a adorar a mis santitos, a mis virgencitas. Y ¿es que acaso no tienen temor de Dios? ¿Es que acaso no temen que Dios un día les va a traer ese pecado les va a traer consecuencia grave? ¿Que Dios un día les va a llamar a cuentas? Por favor, usted que ya conoce la palabra de Dios, cuídese, cuide su testimonio, sírvale a Dios. Apártese, huya de la idolatría. Primera consecuencia entonces que acarrea la idolatría, primera consecuencia grave que acarrea la idolatría es que nos lleva a la ruina. Aquel que empieza a practicar nuevamente. Mire, ellos ya conocían a Dios, conocían la ley de Dios y sin embargo aún así hicieron a un lado la ley de Dios. Conocían los milagros, prodigios, todas las cosas grandes que hacía su Dios. Y aún así lo tuvieron en poco. Se olvidaron de Él y se fueron tras la idolatría para sacrificar a sus propios hijos. Por eso es que provocaron la ira de Dios contra ellos. Hay consecuencias graves cuando uno se inclina por la idolatría. Segunda consecuencia grave que acarrea la idolatría es que nos deja fuera del reino de Dios. La idolatría nos deja fuera del reino de Dios. Primero de Corintios, vaya tomando nota o abra su Biblia. Primero de Corintios 6:9. Primero de Corintios 6:9. La idolatría, segunda consecuencia grave que acarrea la idolatría es que nos deja fuera del reino de Dios. Yo sé que a veces, o antes practicábamos, los que practicábamos la idolatría, que ahora por la gracia de Dios huimos de eso, fuimos liberados de la idolatría. Pero yo recuerdo cuando iba muy de vez en cuando a una iglesia católica en ese tiempo, allí afuera en el mismo patio de la iglesia, en un patio enorme, allí hacían las tardeadas y los bailes se ponían tremendos. Entonces la gente primero, según ellos, estaban santificando y después ahí mismo estaban tomando en el patio de la iglesia y se estaban abrazando y corrompiéndose. Pero eso es lo que le agrada a la carne. Pero Dios en su misericordia nos trae revelación de su palabra y nos enseña que toda esa clase de idolatría la cual nosotros practicábamos, al renunciar a ella, nuestra vida ya lleva una ruta diferente, un rumbo diferente, nos lleva a la vida eterna. Y mire lo que dice en 1 de Corintios 6:9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios,
ni los idólatras. Y estamos hablando acerca de la idolatría, las consecuencias graves que acarrea la idolatría. Estamos citando 3 consecuencias graves que acarrea la idolatría. Esta segunda consecuencia grave que acarrea la idolatría es que nos deja fuera del reino de Dios. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Hay consecuencias. Si usted continúa, a pesar de ya conocer la palabra de Dios, continúa siendo idólatra, va a sufrir las consecuencias. Dios no miente. Otro versículo más que vamos a tomar es Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto no es un invento mío, yo solamente preparé el estudio y se lo estoy dando, pero ya depende de usted lo que quiera hacer. Dios no lo va a forzar, solamente le va a enseñar lo que a Él le agrada. Y ya depende de usted, de su decisión. Es como el Señor un día cuando lo llame a cuenta. Si usted huyó de la idolatría, gloria al Señor, Dios lo va a recibir en su reino. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, oiga bien esto, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, segunda consecuencia grave que acarrea la idolatría es que nos deja fuera del reino de Dios. Y no solamente eso, sino que también los lleva a aquellos idólatras que no se arrepientan, van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis también 22:15, mire lo que dice. Ahora, hay una bendición grande que el Señor nos da, que toda esa clase de idolatría en la cual vivimos en otro tiempo, y si usted sigue viviendo en esa clase de idolatría y no ha renunciado, Dios le da una nueva oportunidad hoy. Dice en el 22:14 de Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, los que son lavados en la sangre del Cordero. Aquellos que reciben la palabra, se bautizan en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a dar frutos dignos de arrepentimiento. Esos son lavados. Ellos son los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Y ellos tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad, la nueva Jerusalén, donde vamos a habitar con el Señor. Pero también dice, más los perros estarán fuera. Y no se refiere a los animales, se está refiriendo a aquellos que conocieron la palabra de Dios, pero le dieron la espalda al Señor. Dice que como el perro se vuelve a su vómito, así también aquel que se aparta de Dios es como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada a revolcarse otra vez en el cielo. La palabra de Dios no todo es dulzura, hermanos. El Señor nos advierte las consecuencias que va a haber si vivimos en la idolatría, si nos volvemos a la idolatría. Dice, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, y aquí aparecen también los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todos estos estarán fuera del reino de Dios si no se arrepienten. Hay consecuencias graves para aquellos que quieren seguir en la idolatría. Entonces, primera consecuencia grave que acarrea la idolatría es que la idolatría nos lleva a la ruina espiritual, a la ruina moral, física, provoca la ira de Dios, trae humillación sobre nosotros. Segunda consecuencia grave que acarrea la idolatría, nos deja fuera del reino de Dios. Por eso es importante huir de la idolatría, apartarse ya de toda clase de idolatría. Tercera consecuencia grave que acarrea la idolatría es que Dios nos entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nos entrega, mire bien, vamos a leer en Romanos, en el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1,
quiero que vea usted lo siguiente. Dice la palabra del Señor así. Tercera consecuencia grave entonces que acarrea la idolatría es que Dios, cuando uno se vuelve idólatra otra vez o sigue con la necesidad de ser idólatra, Dios mismo nos entrega pasiones vergonzosas y a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué razón? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Les voy a leer desde el 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Cuando uno se vuelve idólatra para con las criaturas, aquí es donde Dios dice, por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Es incorrecto andarle rindiendo culto a las criaturas, llámense como se llamen. Es incorrecto. Dios no lo aprueba. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sabe que las mujeres se vuelven ególatras también? Se idolatran a sí mismas. Hombres también que se idolatran a sí mismos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga esto, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y mire lo que dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una vez que el Señor nos revela su preciosa voluntad y nosotros nos volvemos necios porque creemos que somos más sabios que Dios, nos volvemos necios y seguimos idolatrando a las criaturas, idolatrando a las imágenes, idolatrando las esculturas. Entonces ya el Señor dice, bueno, ya no puedo hacer nada más por ti, más que entregarte a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe por qué muchos no le dicen esto, no leen esto? Porque temen perder su popularidad. A mí no me importa la popularidad. A mí lo que me importa es que usted se arrepienta y busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las bendiciones van a llegar a su vida. A mí no me interesa para nada el reconocimiento de la persona. El Señor Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Y yo tampoco quiero gloria de los hombres. Lo que quiero es verlos a ustedes en gloria un día. Porque que esta palabra les haya penetrado no solamente en el oído, sino en el corazón, para que usted viva y guarde lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, estamos estudiando 3 graves consecuencias que acarrea la idolatría. Consecuencia grave número 1 es que la idolatría lo lleva a la ruina. ¿A la ruina qué? A la ruina espiritual, la ruina moral, la ruina física, y provoca la ira de Dios y le trae humillación también a usted. Consecuencia grave número 2 que acarrea la idolatría es que lo deja fuera del reino de Dios. Consecuencia grave número 3 que acarrea la idolatría es que Dios los entrega a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque prefieren idolatrar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Gloria al Señor. Ahora, sabiendo ya todo esto,
Y aun cuando vengan los juicios de Dios, se estén desatando los juicios de Dios, la Biblia nos enseña que aún así habrá gente que con todo y eso no quiera arrepentirse de adorar a sus ídolos. Y vamos a leerlo en en Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 en adelante. Mira lo que dice. 13 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oiga bien. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su cola y en su boca y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Oiga esto. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ay de la gente que no quiere obedecer la palabra de Dios. Y muchos, al ser entregados a una mente reprobada, van a sufrir las consecuencias de estos juicios que se aproximan de parte de Dios. Ahora, ¿usted qué espera para arrepentirse? Si usted está practicando alguna clase de idolatría, arrepiéntase. Aún es tiempo. Dios lo está llamando, Dios lo está buscando. Dios le está dando una nueva oportunidad en este día. Confiese su pecado y dígale al Señor: hasta aquí se acabó. Saque toda la idolatría que hay en su casa, todas las imágenes, todos los muñecos que ha comprado usted que no le sirven para nada. Usted puede tirarlos ahí a la basura, no le va a reclamar ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque tienen boca pero no pueden hablar. Tienen pies, no se van a poder salir de ahí donde los tire. ¿Por qué? Porque no pueden caminar. Tienen manos, cuando usted los vaya a tirar no van a poder agarrarle. Y si no tienen poder para ello, ¿por qué puede usted confiar? ¿O qué confianza les puede tener a esa clase de muñecos fabricados por los hombres? Mejor adore a Dios. Él es digno de toda adoración. Adore al Rey de Reyes. Su nombre es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, nos dice en 1 de Juan 5:20. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Adore a Cristo. Abra su corazón y dispóngase a obedecer a su bendita palabra. Amados, Dios los bendiga ricamente. Gracias por su fina atención y Dios les siga prosperando en todo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes.